Bueno, seguíamos con el ejemplo que estamos trabajando y ¿qué avance podría tener este ejercicio en primaria para los siguientes grados? Entonces, la actividad de llenar la tabla en los dos juegos posibilita al estudiante reconocer relaciones entre los números obtenidos, hablar sobre mayoranza y minorancia, además de plantear diferentes operaciones y relaciones entre ellos. Así, por ejemplo, si un jugador tuvo la siguiente tabla en el juego de la canasta, entonces podemos ver la siguiente tabla. Turnos, 1, 2, 3, número de etapas del color en azul, número de etapas en el color rojo, número de etapas en el color amarillo, y ahí los estudiantes pueden hacer un puntaje obtenido. Aquí pues esta tabla se conoce como una tabla de frecuencia, ¿no? Que es donde organiza como los datos. Esto se podría trabajar de cuarto a quinto. ¿Y con qué preguntas se podría trabajar? Se pueden proponer reflexiones como las siguientes: ¿cuántas tapas cayeron en azul? ¿Cuántas en rojo? ¿Cuál es el puntaje obtenido en las tapas que cayeron en azul con las que cayeron en rojo? ¿Cuántas tapas cayeron en la canasta? ¿Cuál es el puntaje total? Paralelamente, veamos otro ejemplo particular que es interesante para primaria. La siguiente actividad permite reconocer los números en composiciones y descomposiciones. Ejemplo, 4 como 2 más 2, 6 como 2 más 2 más 2, 6 como 6 más 2, o sumar 4 veces 2, o sumar 4 más 2 veces 2, o 4 más 4, bueno, todo ese tipo de combinaciones. Y además los estudiantes pueden reconocer que un mismo número se compone de diferentes maneras. Ejemplo, 24 aparece en la lista de los múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, etc. Pero también aparece en la lista de 6. 6, 12, 18, 24, 30, los múltiplos de 6. Y además en la lista de 3, 6, 9, los múltiplos de 3, ¿no? Entonces es importante, es como una forma de ver los conjuntos en extensión y tratar la noción de número. Y toda esta parte pues es aritmética. Y pues todo esto tiene una finalidad, pues que son los ejes del pensamiento numérico en estos estándares. ¿Cuáles son? Que es la comprensión del número, comprensión de la numeración, comprensión del concepto, de las operaciones. Todo eso es lo que trabajamos en primaria. A continuación podemos ver más ejemplos particulares para trabajar entonces acerca de la comprensión del concepto de las operaciones. Entonces esos ejercicios me parecieron interesantes. Sofía le vende a Julián la tarjeta de azúcar. Ella le dice a Julián: la tarjeta del azúcar es 37 pesos más cara que la del banano. ¿Cuál es la operación que harías para saber el precio del azúcar? Entonces nos dan selección múltiple, tipo IFES, 135 por 37, la A, B 135 y 37, 135 más 37 y 135. Bueno, aquí pues los estudiantes pues manejan todos los estándares que mencioné anteriormente. Y aquí surge una pregunta. Podríamos preguntarnos si estos pensamientos, por ejemplo el numérico o el variacional, está ligado con los otros pensamientos y qué tanto. Si sí, qué tanto, si mucho o poco, y si no, por qué no. El otro ejercicio es un ejercicio similar para trabajar en primaria según los estándares de primero a quinto. Eso ya serían más que todo en cuarto y en quinto. Bueno, ahora veamos el pensamiento variacional con otros pensamientos. Entonces podemos ver en la imagen que en el centro está el pensamiento variacional y alrededor ¿qué hay? Podemos encontrar el numérico, el espacial, el métrico y el aleatorio, ¿no? Entonces podríamos pensar si todo esto, como si el principal fuera el variacional
y los otros lo complementaran. No sé qué piensen ustedes. O podría ser al contrario, si en vez de estar pensamiento variacional fuera pensamiento numérico y los otros pensamientos que se encuentran ahí lo complementaran, ¿no? Que también podemos decir que su estudio como parte de un proceso de búsqueda de una versión cada vez más general y abstracta del conocimiento implica el reconocimiento de estructuras invariantes en medio de la variación y cambio. En todos los pensamientos matemáticos se pueden encontrar situaciones susceptibles de ser modeladas matemáticamente a partir de al cuantificar el cambio o la... Bueno, también quería tratar, porque pues la profe dijo que como que analizara los documentos nacionales. Si ustedes recuerdan, pues también hay un documento que podríamos hablar, que es los derechos básicos de aprendizaje. ¿Qué podemos hablar de este documento? Bueno, según lo que yo he escuchado a diversos profesores de la universidad y lo que uno encuentra en internet y demás cosas, pues los derechos básicos de aprendizaje son como controversiales en todos los documentos. Pues en general, pues en lo que yo he escuchado hablar de profesores en general como que no les gusta o no, como que no les parecen adecuados. Pero si nosotros analizamos los derechos básicos de aprendizaje, nos podemos hacer una pregunta: si los derechos básicos de aprendizaje están contenidos en los estándares y lineamientos curriculares. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Que sí están contenidos o que no? ¿Y por qué? Bueno, en mi opinión personal, pues yo los estuve revisando y en lo que investigué me di cuenta que sí, los derechos básicos de aprendizaje están contenidos en los lineamientos curriculares y en los estándares. Es más, en lo que consulté, los derechos básicos de aprendizaje pues se sacó de los estándares. Fue como un resumen más sintético de lo que se quería hacer. Pues realmente como que no voy a hablar sobre por qué es tan controversial los derechos básicos de aprendizaje. Creo que la profesora Solange nos podría aclarar más esa parte, porque como que en general en la mayoría de los profesores no los derechos básicos de aprendizaje no son como tan aceptados o son muy criticados. Sin embargo, estos derechos básicos de aprendizaje están contenidos en los lineamientos y estándares de Colombia. Bueno, con eso yo finalizaría. Al correo les voy a enviar un archivo en Word con la actividad que quiero plantearles para que desarrollen. Si se pudieron dar cuenta, pues para entender los estándares, pues hay que coger y leer uno por uno. En lo que vimos no están todos. Yo ahí saqué algunos, pero sería interesante que cada compañero, o sea, se tomara la molestia y pues los leyera uno por uno. Voy a dejar una actividad para que se la envíen a la profesora Solange sobre esta exposición. Creo que hablé un poco rápido, pero bueno, en general la profesora quería algo como muy sintético, pues yo también traté como que de hacer un resumen como simple y no extenderme mucho como para no aburrirlos o confundirlos. Estudiar estos dos artículos pues tampoco es tan fácil. O sea, uno se confunde, salen dudas, no es algo tan sencillo. Entonces con esto termino mi exposición, queda entonces pendiente la actividad y ya. Entonces sí me gustaría que por ejemplo en una clase se diera como el espacio para hablar sobre las preguntas que yo les dije que se hicieran en esta exposición, y también como para saber la opinión de la profesora sobre qué piensa, como hacer una retroalimentación de esta exposición, porque al grabarla pues entonces yo hablo solo, pero no hay preguntas, no hay como cuestiones aparte de las que yo estoy diciendo. Sé que al ver
estos videos, pues mis compañeros tienen dudas, la profesora también tendrá muchas cosas que decir, que aclarar sobre esto. Entonces creo que sería bueno una retroalimentación en un espacio corto para hablar sobre las dudas que queden sobre estos dos documentos, para continuar con los NSTM de Estados Unidos. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver los dos videos y espero les haya como dado una idea de los dos documentos, de los lineamientos y de los estándares. Ambos correos, ambos textos se los voy a hacer llegar en PDF.